un agujero como un eje y la calidad, ¿no? La tipo de letras. De esta forma vamos a representar cada uno de ellos, cada uno de los planos. Aquí tenemos la representación de dos agujeros. Debe ser trabajada por la calidad 7, determinada en el indicador. Tenemos los chaflanes, cómo se representan. Y por ejemplo aquí tenemos cortes. De este corte me sirve para mostrar estas perforaciones o estos agujeros. Aquí tengo un agujero y aquí tengo otro agujero de tipo escalonado. Puede ser que sea para una tornillería. Y me indica perfectamente cada uno de estos agujeros. Tenemos los chaflanes. Aquí igual me muestra corte para mostrar esta perforación interna. En ambos extremos de este eje pues tiene perforaciones. Como me muestra pues un corte para ver algunos datos importantes de esa perforación. Y también podemos acercar a detalle pues la parte importante, ¿no? de este punto de donde van los chaflanes, a detalle cómo lleva el apartado. Quiere decir que este agujero es como lleva tapas o lleva roscas para perforar este tipo de esferas al final de cada extremo. Entonces, perfectamente, estos agujeros me indican que cuando yo perfore o yo conecte o ensamblo estos dos esferas que hace unión en este hueco, pues este tipo de ranura pues lo sujeta perfectamente. Entonces, la importancia de estos cortes es más que nada para dar una representación a detalle cada una de las vistas que no se muestran de forma rápida. ¿Cómo se debe leer los planos? El orden de lectura de los planos, pues la lectura de estos planos de ensamblaje se convierte o es conveniente atenerse a un determinado orden. Es importante pues conocer de cómo leerla, cómo interpretarla, porque si no sabemos interpretar un plano, pues se complica todo, ¿no? Entonces no sabes ni qué significa cada una de las indicaciones. Se puede recomendar lo siguiente para una lectura de un plano. Determinar la dominación de la pieza. Primero ver a simple vista, conocer de qué se trata la pieza, de qué se trata la figura, si es un eje, si es una X cosas, conociendo dónde va. Si es todo un ensamble completo, pues vemos de qué se trata, ¿no? Imaginemos un ensamble completo de un motor, por ejemplo. A simple vista, pues los ensamblajes nos damos idea y después conocemos en el primer plano, pues donde están el despiece, conocer los nombres de cada una de estas piezas y indicar la descripción principal, leer el dibujo. Luego debemos examinar la descripción de cada uno de los objetos, eh, su certificado o sus normas de calidad que nos piden. Después de eso, determinar qué representación tiene, si tiene alguna vista, si tiene algún corte de sección. Vemos todos esos detalles primero. Si es una pieza, si tiene un corte, una vista especial, pues hay que determinar qué representa cada una de esos cortes o vistas. Se dan en el dibujo comparando las que se requiere una idea general sobre la forma y la posición del artículo. Entonces nos damos una idea o nos imaginamos cómo va o dónde va cada una de las piezas. Posterior a eso, pues debemos de examinar las representaciones de cada una de las piezas. Se debe aclarar las especificaciones del nombre de la pieza, los datos preferidos en ella. Puede haber que una de las piezas se requiere 5 o 6 piezas, pues hay que tomar en cuenta esa parte. La representación de la pieza pues se debe de hallar por los números con que se denotan, ¿no? Si son 5 o 6 piezas, o también el número que se denota se refiere a que si es la pieza número 5 o número 6, según el orden que se va clasificando el, el despiece de ese ensamblaje. Comparar todas las representaciones dadas en el dibujo, de la misma forma proceder consecutivamente respecto a cada una de esas piezas. Por el nombre de las piezas, pues nos podemos dar una idea, la rapidez de hallar o representar en el dibujo. Por ejemplo,
sabiendo que es un perno, una clavija, pues podemos ver si existe en el mercado, pues lo podemos clasificar entre las piezas que se van a comprar y entre las piezas que se van a hacer en cualquier tipo de maquinado. Otro punto importante es determinar cómo se unen las piezas, el tipo de uniones, si es uniones soldadas o uniones a través de roscas o tuercas. Ese es un punto importante a determinar. O remaches, si es soldadura. Entonces hay que determinar la forma de ensamblaje. Determinar cómo se van desplazando las piezas, cuál es la pieza que hay que iniciar y de una forma ordenada para que el ensamblaje quede perfectamente, ¿no? Y imagínense que si nosotros no podemos eh, checar ese detalle, podemos ensamblar y al final queda una pieza sin colocarse. Entonces es muy importante buscar el orden de- del ensamble, cuáles van primero y cuáles van al final, siempre iniciando de la parte interna del ensamblaje. Aclarar otros datos dados en el dibujo, por ejemplo, las dimensiones, los requisitos técnicos, si va a pintar, si va a pulir, si todos los requisitos técnicos importantes que hay que mencionar o hacer antes del ensamblaje. Determinar las medidas de procedimientos y qué orden analizar. Esa es la que me refería, el orden, porque y pasa, siempre pasa que si no tomamos el orden, luego cuando ya terminamos todo el ensamblaje y nos damos cuenta que lleva otras piezas internamente y ahí estamos de nuevo desarmando las piezas. Eh, Son algunas formas de representar las piezas. La representación de los cojinetes, bueno, aquí tenemos algunas formas de representar los cojinetes. ¿Qué son los cojinetes? Pues son los rodamientos. Esta es la forma simple, digamos, de representarlo. Un cuadro y una X que son esferas. La forma ahí también me da a entender un poco más que son cojinetes, rodamientos. Y la forma compleja, ¿no? De a detalle, cómo se representa cada una de estas piezas. Por ejemplo, aquí perfectamente me enseña que es un rodamiento porque tiene la esfera. Aquí es un rodamiento eh, no esférico, sino cilíndrico. No sé si han alcanzado a ver unos rodamientos cilíndricos. Aquí es otro tipo, igual son rodamientos, pero digamos que va a girar esta pieza sobre, no tiene, digamos, forma radial, sino es eh, un giro, eh, ¿cómo se llama este giro? Se me fue el nombre. Pero este gira sobre esta pieza, por eso el rodamiento, la forma que está, cambia. Esta es otra, quiere decir que esta pieza o encima de este rodamiento va algo para girarlo. Nada más la dirección es de rodamientos cilíndricos y rodamientos en ángulo. Existen varios tipos de ese tipo de rodamientos que se representa. En la construcción de las máquinas modernas, pues utilizamos amplio contenido de cojinetes de contacto, rodamientos, con ángulo, con inclinación, y cada uno de ellos, pues igual hay que especificar qué tipo de rodamiento vamos a utilizar. Utilizamos rodamientos de diferentes calidades, y claro que existen en el mercado diferentes calidades. Los cojinetes de contacto, o también como los anillos exteriores, cojinetes de bola o de rodillo, o la jaula que se separa cada una de los rodillos o esferas. Hay que interpretarlo perfectamente cuál de cada uno de estos es la que nos representa. Y las vistas, por eso es importante. Y la importancia de la representación de cada uno de los tipos de cojinetes. Y estos son algunos básicos tipos de cojinetes conocidos en el mercado. Hay cojinetes dobles con ángulo, hay cojinetes dobles de esferas, hay cojinetes dobles de rodillo. Entonces existe una amplia gama de estos tipos de representación de cojinetes. Y la importancia de conocer a qué se refiere cada uno de ellos.
La representación de los dibujos o de los dispositivos de engrase, bueno, en engrasamiento o donde van las perforaciones de lubricación, pues es importante también conocer cómo se representan. Yo creo, nos vamos aquí en este tipo de lubricación o cómo se representa. Hay una forma, ese tipo de representación de aceiteras tiene un resorte que hace que esta esfera pues salga para que no deje la salida de los aceites. Es un cilindro liso para encaje por presión. Entonces tenemos aceiteras que lo colocamos en las puntas, presiona la esfera, deja la entrada de los aceites y al final terminando pues la esfera regresa a la posición o la perforación para eh, o sellar la salida de los aceites. Estas son tipos de aceiteras. Esta es otra forma, ya sea aceitera o engrasamiento de tipo de formas que se representan las entradas. Por ejemplo, no sé si han visto algunos tipos de rodamientos que existe, tiene ese tipo de tapones o tipo de figuras y tiene su tapa ahí entre ya sea grasa, ya sea aceite, y va perfectamente en las líneas de lubricación. Esta es la forma de representar los dibujos y los cortes, la importancia de los cortes para ver la parte interna de una aceitera. En este caso, las válvulas y las dimensiones. Bueno, aquí también van a llevar las dimensiones. Este tipo de aceiteras existe en el mercado y también se pueden comprar y colocar en las piezas que uno va diseñando. En esta representación de aceiteras a presión representa un elemento de, digamos, tenemos dos piezas, por ejemplo, que este tipo es una aceitera, pero eh, entra perfectamente para engrasar un eje. Por ejemplo, tenemos un corte, quiere decir que aquí va un eje, donde llega la aceitera, pues justamente va a lubricar en el eje. Tenemos la tapa de cojinete, tenemos el engrasador con tapa. Este es un que también se vende si van en el mercado. Piden un engrasador, también van a preguntar de qué tamaño, qué medida. Cuando ustedes hacen esta pieza, pues lo colocan la aceitera o la tapa ahí y queda perfectamente ensamblado. Este es un ensamble, tiene que unir la perforación con esta pieza, con la pieza o el casquillo del cojinete. Tenemos el cuerpo rígido. Este es el acercamiento de la tapa de la aceitera o del engrasador, la tapa y el depósito, ¿no? Cómo se va llenando para bajar la lubricación en la parte indicada. Esa es la parte de algunos detalles que es importante. Estos detalles de aceiteras pues son piezas muy pequeñas que es importante representarlo. El despiece, bueno, para montar un artículo, para hacer el despiece de una figura, de un ensamblaje, primero debemos de fabricar las piezas que lo componen. Es importante, pues, tener todas las piezas, después hacemos el ensamble, después del ensamble hacemos el despiece. El despiece es como el ejemplo que vimos la vez pasada de un tractor, ya está ensamblada, después activamos la opción de despiezar y nos separa todas las piezas a cierta distancia. Para facilitar estos trabajos de despiece, pues es preciso atender las reglas determinadas de reconocimiento del orden de despiece. Este orden de despiece también es importante por la forma del ensamblaje. Si ensamblan primero las piezas externas, pues claro que cuando hacemos el despiece va a quedar eh, desordenado. Entonces hay que iniciar ensamblando las piezas internas de adentro hacia afuera. Y de igual forma para leer la interpretación de estas vistas generales del ensamblaje, el orden que continúa o el orden que sigue para la representación. Y también debemos tener una imaginación o debemos de imaginar cómo van las piezas en el desmontaje, hallar las piezas normalizadas y las piezas por las cuales no precisan componer el dibujo. Esta parte es importante, como les digo, las piezas
normalizadas, si son tornillos, cuántos tornillos, no sé, de M10, hay que hacer nuestra lista para poder mandarlo a hacer la compra, ¿no? Entonces, son piezas ya normalizadas que existen en el mercado y hay que contabilizarlos, cuántos son, de cuántos, y ese es un punto importante en la interpretación de los planos. Determinar la cantidad de representación de cada una de las piezas. El dibujo de vistas generales, estas partes importantes, las vistas generales es muy importante para nosotros para eh, conocer cómo va el ensamblaje. La cantidad de representación debe ser mínima, es como les digo, pues tampoco hay que saturar de piezas, solo las necesarias, las mínimas para poder interpretarlo. Por ejemplo, un tornillo en el dibujo de vista general, en la cual el dibujo del ensamble puede tener 3 vistas. En el dibujo de ejecución, por esta pieza basta con una vista, entonces cuando ya tenemos en una pieza ensamblada, pues es suficiente una vista. Y aparte, cuando ya tenemos las vistas de detalles, es cuando representamos esta tornillería en más vistas. Eh, Marcar las superficies conjugadas de las piezas. Conjugadas se llaman las superficies que interaccionan con las superficies de otras piezas o cuando hace un tipo de ensamblaje. La superficie de una espiga, de un agujero, en cual la espiga introduce la superficie de una chaveta. Todas estas partes es importante representarlo porque son detalles que tiene que tener en el ensamble. Cuando hablamos de entradas de lubricación, chaveteros, entrada de seguros y diferentes tipos de cosas que a lo mejor en ensamble general no se puede detectar a detalle. Otro punto importante es la escala. Es un punto muy importante, tipo de escala que lo vamos a representar, dependiendo de tipo de hoja también que representa. Si es una pieza muy grande y es necesario cambiar el formato de hoja, lo hacemos. Por ejemplo, no entra en un formato A4, pues lo pasamos en un formato A3, una A2, eh, siempre y cuando es necesario. Al despiezar es otro punto importante que debemos de tener. Al despiezar sobre todo durante la indicación de las dimensiones, debemos utilizar guías. Por ejemplo, las dimensiones de las ranuras de chavetas deben ser elegidas e indicadas en concordancia con su representación o recomendaciones dadas en cada uno de los planos o piezas. Aquí, por ejemplo, vamos en una representación de cómo se domina esta pieza, un despiece. Aquí tenemos una sola pieza y tenemos la numeración. Tenemos uno y aquí hace un ensamblaje con el otro. En este punto hay un punto y vamos a ver qué indica. Y las cotas que indica cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la posición número 1 indica la asignación y que es una polea. Esta polea quiere decir que tiene un rodamiento interno o un buje. Vamos a ver qué representa el número 2. Y dice en el formato, quiere decir que esta es la hoja número 1, el despiece, y en el formato A4, esta pieza lo van a representar más a detalle. Digamos, las alturas, el ángulo, la inclinación, ese detalle que no me representa aquí, me lo representa en la pieza con detalle. Por ejemplo, aquí me falta la separación de punta a punta, los radios, el grosor y todo, algunas cosas que no representa en esta vista general, pues lo vamos a representar en una vista especial de la pieza. Entonces, una polea, ¿cuántas poleas tenemos? Es una. La pieza 2 me dice que es un casquillo, o también conocido como eh, buje. Un buje que es, digamos que este material está más amplio y tenemos un eje mucho menor tamaño, pues va a quedar mucho hueco entre ambos, entonces se hace un buje o también casquillo, como lo ponen aquí, para ensamblar ese apartado del material. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues tenemos artículos estandarizados
que son tornillos, un M8, ¿dónde van estos tornillos? Aquí lleva el número 3, bueno, aquí está mal, sería el número 3, la representación del tornillo. En esta perforación va un tornillo. ¿Qué hace el tornillo? Pues hace eh, que tanto el casquillo como la polea queden fijas, que no quedan móviles. Por eso justamente va en la unión de estos dos. Este es la polea y este cambia la dirección de las líneas, quiere decir que hay un ensamble y es un casquillo. Y este tipo de tornillo, pues la que lo sujeta. Y entonces es un artículo estandarizado, pues es un tornillo común en el mercado, un tornillo de diámetro 8, de paso 1.6. Eh, ¿Cuántos tenemos? Pues uno, un tornillo. Es la forma de representarlo. Entonces, bueno, la parte del cajetín, pues viene el título, el nombre, la norma y otras formas. Este es un despiece simple. ¿Cuántas piezas tenemos? Tenemos simplemente 3 piezas y es la forma más simple de 3 piezas. Imaginemos que si hubiera sido 2 tornillos, pues lo hubieran representado y también aquí la cantidad. Esa es la forma más sencilla de representar un despiece. Bueno, estamos hablando de despiece de tres piezas. Aquí es una representación de despiece de una polea. Vamos a ver, esta es la representación de la polea, de esta polea, de este punto, ya más a detalle. Entonces, tenemos el despiece, luego la hoja número 2 o el segundo plano, que va a ser la polea, pues vamos a colocar todos los detalles de la polea, las cotas, los radios, la separación, todo lo que, ahora sí que en este plano vamos a representar cada uno de los detalles para poder dibujarlo o colocar los detalles. Entonces, si te dan cuenta, los chaflanes, dentro de la polea, ¿cuánto lleva un chaflán? La rugosidad de cada uno de ellos, el diámetro, y con estos datos pues lo puedo hacer sin problema. La rugosidad, importante que esta rugosidad representa o soldadura. Esta rugosidad que nos representa cada uno de los puntos, cuánto es la rugosidad en cada punto. La rugosidad interna pues es de 2.5 y este quiere decir que va a ir todas las partes que no me indican las demás rugosidades, pues va a tener una rugosidad de acabado, de acabado de una máquina. Eh, y es la parte importante. En un segundo plano, pues vamos a representar la segunda pieza, que es el casquillo. Entonces, ya tenemos la segunda pieza. ¿Cuál es el casquillo? Pues es esto. Tenemos el diámetro interno nada más aquí, pero los detalles del casquillo se va en el plano del casquillo. Aquí, digamos, la hoja número 3 o plano número 3, representación del casquillo. El diámetro externo, el diámetro interno, la rugosidad externa y interna y las longitudes del casquillo. ¿Qué nos falta? La representación del tornillo o el detalle de la perforación donde va el tornillo. Entonces, aquí nos dice el despiece de la horquilla. Tenemos varios detalles de la horquilla. Entonces, este primer detalle, que es un acercamiento de una escala de aumento del punto I, y tenemos un corte de sección. ¿Qué tipo de tornillo va aquí? Un M6, el chaflán que indica, y luego tenemos una vista A, los detalles de la vista A, tenemos también esta representación de la horquilla, digamos, si nos regresamos en el despiece, las horquillas. Esta es otra vista de detalle que representa este punto, los diámetros, las alturas. Este es el acercamiento de este punto, donde va el tornillo. ¿Cuáles otras vistas tenemos? El ancho,
Aquí nos representa el ancho de la horquilla porque en las otras vistas pues nos estaba dando una vista de perfil y solamente nos da, no nos da el ancho, nomás nos da el perfil de la horquilla. Esta otra vista pues aquí va representada una perforación, que ese es el detalle de este punto. Aquí nos representa de forma simple una vista y aquí representa más detalle, donde perfectamente va esta tornillería. ¿Qué más nos representa en este punto? Las cotas, las perforaciones, si lleva dos perforaciones y eh, digamos cómo va el eje de simetría, la perforación interna de la horquilla. Estas son las partes. Entonces ya tenemos en un ensamble sencilla de tres piezas, tenemos la primera que es la hoja de despiece, la segunda es la representación de la primera pieza, tercera es la representación de la segunda pieza y la cuarta los detalles importantes de esa pieza, de ese ensamblaje. Tenemos los detalles. En una cuarta figura, pues representamos el despiece de soporte, porque esa horquilla, ¿dónde va su soporte? Entonces tenemos la soporte, tenemos dos ranuras o cuatro ranuras que nos representa perfectamente el soporte de esta horquilla, que va representada de esta manera. Y las perforaciones, ¿cómo se soporta? Pues en otra vista representamos esos soportes. ¿Qué otro plano podemos tener aquí? Puede ser el grosor del soporte. Este es el despiece o listón, digamos el soporte. Las alturas, igual los radios, los orificios, la textura o la rugosidad de cada uno de los orificios. Luego tenemos la parte de detalle del tornillo o de un eje, del eje que va dentro de la horquilla. Y son los planos importantes. Este eje ya lo habíamos visto hace rato. Vienen sus detalles, la representación del chavetero, que es decir que en este punto va a ir la horquilla. Y aparte de eso puede tener lubricación a través de estas perforaciones. Ese es un tope en la parte inferior. La parte superior también tiene un tope en la final de este eje. Una vista de sección para ver el acercamiento de este corte de sección. Y sería, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis planos para representar este despiece. En total serían siete, que es seis planos de cada detalle. Y este es el primero, número uno, hoja número uno, lee la representación de despiece. De esta forma hay que representarlo a detalle, digamos, cada uno de las piezas. Eh, no sé si hay alguna duda aquí. Con esto terminaríamos la unidad 4, digamos, desde cómo se representa cada una de las figuras a detalle, la importancia de cada uno de los puntos, eh, vista de detalle, secciones de corte. No sé si hay dudas. Si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos y en la siguiente clase les pongo el ejemplo que me pidieron de cómo se representa el proyecto final y continuamos con la parte de cómo hacer los dibujos para ya ir enfocándonos en la manufactura por computadora, que es la última unidad. Y lo que resta, ya, bueno, nos quedan prácticamente 2 semanas y media para terminar el semestre. Entonces, si terminamos la siguiente semana, en las siguientes dos clases terminamos la unidad y todo lo que tenemos, ya en las clases que nos sobra vamos a enfocarnos en la parte práctica de SolidWorks. Oiga, profe, y si tenemos Sí, dudas sobre el proyecto final, podemos mandarle un mensaje a cualquier hora o cualquier día. Bueno, tampoco en la madrugada. sí, sí, me lo pueden enviar. Luego, bueno, por ejemplo, ahora tengo que ir a Chapingo por la acreditación, pero sí, sin problema, cuando tengo tiempo le contesto o más tarde podemos organizar una reunión para cualquier duda, sin problema. Gracias, profesor.
Sí, Profe, sí. igual había dicho que nos iba a pasar una página donde podíamos ver como ejemplos de proyectos así o trabajos INPI Ah, ok, o sí, no sé sí. cómo se llama. Sí, sí, tienes razón. Déjalo anoto y al rato lo mando. Bueno, de regreso a Chapingo lo anoto, página del INPI. Gracias. Sí, al ratito, bueno, tengo que ir a Chapingo. Si no hay dudas, hasta aquí lo dejamos. Y pues sí, como ya saben, cualquier duda que tengan me pueden escribir. Si ando ocupado, pues ya le respondo más tarde. Podemos organizar alguna clase o alguna asesoría. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego.